La maestra Asunción Victoria Aragón Olivera es licenciada en Contaduría con mención honorífica por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y maestra en Administración por la Universidad Anáhuac de Oaxaca. Cuenta con una certificación profesional obtenida mediante la aprobación del examen uniforme de certificación y otorgada por el Colegio de Profesionales de la Contaduría de Oaxaca AC, al amparo del reconocimiento de idoneidad que le fue concedido por la SEP. Ha realizado diplomados en capital humano, materia fiscal, financiera, economía social y en formación integral de oficiales de cumplimiento normativo, transparencia y anticorrupción, organizado por el Grupo de Investigación Análisis de la Cámara de Diputados. Actualmente cursa el Diplomado en Derechos Humanos organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su actividad profesional es la siguiente: es consultora en asuntos financieros, fiscales y estructuras salariales. Realiza servicios de auditoría en diversas instituciones en el ámbito privado y público. Es agente capacitador externo autorizado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Su experiencia docente es la siguiente: es catedrática a nivel posgrado en la Universidad Anáhuac, Oaxaca, en la Universidad Regional del Sureste y en la Universidad Nacionalista México en las asignaturas Estrategias de Compensación, Seguridad Social, ISR de Personas Físicas, Diseño de Sistema Impositivo, Economía Aplicada al Deporte. Está afiliada a los siguientes gremios: es socia activa del Colegio de Profesionales de la Contaduría de Oaxaca AC y a Rotary International. En 2019 formó parte de la terna de candidatos para obtener la titularidad de la Contraloría General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Hola, me da mucho gusto participar en la 19ª Reunión Nacional de Ciencias Empresariales, la doble crisis, máximo reto para las empresas, organizado dentro de lo que es la licenciatura en Ciencias Empresariales de la Universidad Tecnológica de la Mixteca. Mi nombre, Asunción Victoria Aragón Olivera, contador público de profesión y maestra en administración. En este caso particular, vamos a hablar propiamente de lo que es la ética y la responsabilidad en los negocios. 3 palabras importantes: ética, responsabilidad y negocios. Pero antes de hablar de lo que es propiamente ética, responsabilidad y negocios, es fundamental dimensionar de manera ética la toma de decisiones empresariales. Todo en vías de ser una organización socialmente responsable. Pero para hablar de una organización socialmente responsable, es necesario, es menester, antes que nada, hablar de cómo concebimos la verdad. Es decir, cómo las personas y las organizaciones unifican la realidad y la idea a través de lo que perciben. Y presento en mi slide, tenemos aquí la verdad, cómo la concebimos. Para muchos no es nuevo ver esta figura en donde unos ven una joven de 20 y tantos años, pero para otros ven una anciana. Aquí es importante mencionar de que cada uno va a tener una percepción distinta de su realidad. Y esto es debido a la experiencia, al conocimiento, ¿sí?, en el entorno en el que se maneja. Por eso es importante reflexionar sobre cómo concebimos la verdad. Y podemos ver que podemos concebir la verdad desde algo muy sencillo, de lo que pensamos y de lo que hacemos, esa correspondencia entre esas dos cosas. En los negocios, la operación diaria debe de reflejar ese comportamiento ético, ¿sí?, tanto de la organización como del talento humano, ¿sí? Como mencionábamos hace un momentito, esa correspondencia entre lo que se dice y se hace.
que implica necesariamente hablar de valores, de principios, de conducta que lo direccione hacia lo correcto. Nosotros, en nuestra formación y en este direccionamiento hacia lo correcto, lo traemos o nos los vinieron inculcando desde que estábamos pequeñitos, desde que tu mami, tu papi te corregía, ¿no? A lo mejor agarrábamos algo y tu papá inmediatamente o tu mamá inmediatamente decía, deja eso, no es tuyo. Y nos fueron creando el hábito de la integridad, de la honestidad, por mencionar algunos valores. En la profesión contable, cuando hablamos de ética, propiamente nos referimos a nuestro código de ética profesional. Y dentro de nuestra profesión, que es el área contable, destacan principios éticos. Esos principios éticos los clasifican en cuanto a lo que es el principio de integridad, de diligencia y comportamiento, competencia profesional, comportamiento profesional, la objetividad, la confiabilidad, ¿sí? La confidencialidad. Sobre esos principios nos movemos. Por poner un ejemplo, lo mismo pasa en los negocios. Sobre qué principios vamos a trabajar, vamos a operar. Y tomen en cuenta que en nuestra práctica de negocios, en nuestra práctica profesional, esos principios van a estar en constante riesgo. En mi área profesional se conoce como amenazas. Que esas amenazas a los principios que traemos inculcados dentro de nuestra formación. Pero no te preocupes, así como hay amenazas, también tenemos salvaguardas. ¿Qué quieren decir esas salvaguardas? ¿Cómo nos vamos a proteger ante el riesgo? En este caso particular, ¿cómo nos vamos a proteger? Esos principios que tratamos de inculcar en nuestros negocios. Es muy fácil hablar sobre código de ética, código de conducta. Sí, pero ¿cómo lo llevo a cabo? ¿Y todo eso para qué lo hacemos? ¿Por qué hablamos de que debemos de ser una empresa socialmente responsables? Tenemos un objetivo, y ese objetivo es crear ventaja competitiva, como bien lo cita Michael Porter en su bibliografía. Michael Porter menciona que la ventaja competitiva es el aspecto esencial del desempeño en los mercados competitivos. Y decíamos, bueno, ¿y cómo logramos ser una empresa socialmente responsable? Hay mucha tela de donde cortar actualmente. Y podemos empezar a hablar desde que en nuestros negocios debe de haber una cultura organizacional. ¿Cómo enlazamos esa cultura organizacional al interior de nuestro negocio? Entre las personas y la empresa. ¿Y cómo logramos implementar esa cultura organizacional en mi negocio? Bajo principios éticos. ¿Sí? Todo en vías de que exista un negocio, que haya negocio en marcha, que haya operación. Covey menciona en su libro Las 4 disciplinas de la ejecución. Dice que hay un torbellino, pero que ese torbellino es necesario, porque de lo contrario no habría empresa, no habría negocio. ¿Y qué pasa si no hay negocio? Muchos salimos afectados. Clientes, proveedores, el talento humano que colabora dentro de nuestra organización. Así podemos concebir propiamente nuestra cultura organizacional. ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo aseguro que haya negocio para que existan empleos? Una manera de cómo podemos lograr o empezar a trabajar sobre esta cultura organizacional
es que podemos establecer propiamente códigos de ética, códigos de conducta, políticas de control interno, que estén cimentadas sobre principios, sobre valores dentro de nuestra organización, que favorezca a las personas, que exista un clima ético, el cuidado al medio ambiente, el apoyo a la comunidad en la que nos encontramos inmersas, ¿sí? Sin perder de vista que vamos a crear ventaja competitiva, vamos a ser distintos a los demás. Recordando a Michael Porter en su bibliografía, La ventaja competitiva. Y él menciona que para lograr esto debemos identificar nuestras cadenas de valor. Bien, ¿cómo vamos a trabajar de esa cultura organizacional? ¿Sí? Para lograr un negocio socialmente responsable bajo principios éticos. Y viene a nuestra mente primeramente que debemos de trabajar en una cultura de la legalidad. ¿A qué me refiero con cultura de la legalidad? Que las acciones de responsabilidad social, ¿sí?, no debe de ir porque me lo exige una norma jurídica, sino porque me interesa hacer el bien, no porque me lo exija la ley, sino que vamos trabajando sobre el deber ser. Miguel Carbonell, un doctor en Derecho, define muy bonito lo que es la cultura de la legalidad y lo ejemplifica. ¿Qué haces tú cuando ves una luz roja del semáforo? Alguien menciona, me detengo, pero ¿por qué te detienes? Y menciona, y alguien recapacita y dice, bueno, yo me detengo porque puede ser que haya un agente vial observando y que me detenga, ¿sí? Y que me infraccione y se me haga acreedor a una multa, a una sanción. Por eso me detengo. O le tienes miedo a la sanción. Alguien más dice, es que yo no me quiero accidentar, ¿qué tal que pase alguien y nos impactemos? Le tiene miedo a ese riesgo. Y alguien más reflexiona y dice, me detengo porque es mi obligación detenerme, porque cuando yo acato esa obligación, facilito el derecho de los demás. En este caso particular, el derecho al paso. Y hay esa armonía. Entonces, ¿por qué hacemos las cosas? ¿Por qué pagamos contribuciones? Porque es mi obligación. Sí, así lo establece la Constitución en su artículo 31, en la fracción cuarta. Dice que los mexicanos estamos obligados a contribuir. Y empieza diciendo, para el gasto público. Reflexión importante de ese principio tributario. ¿Por qué voy a contribuir? ¿Por qué voy a pagar contribuciones? Porque con esas contribuciones el Estado proporciona bienestar social, bienestar económico. A eso se refiere con el destino al gasto público. Bueno, es mi obligación contribuir, sí, porque hay derechos, nacen derechos. Derecho a la educación, derecho a la salud. Y otro ejemplo más particular dentro de nuestra organización, dentro de nuestro negocio, lo podemos citar propiamente cuando hablamos de una comisión de seguridad de higiene. ¿Por qué existen esas comisiones de seguridad de higiene? Y me contesta alguien, porque la ley del trabajo lo exige y lo revisa la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y si no lo tengo, me sanciona. Caigo en una infracción y por lo tanto hay una sanción. Por eso lo hacen. Pero realmente, ¿por qué lo tendríamos que estar haciendo? ¿Por qué la necesidad de establecer una comisión de seguridad y higiene en los negocios, en los centros de trabajo? Porque me interesa minimizar riesgo. Yo no quiero gente accidentada dentro de mi centro de trabajo. Entonces, si quieres tener un centro de trabajo seguro, organizan una comisión y dentro de sus funciones es que hagan un recorrido dentro del centro de trabajo y detecten condiciones inseguras.
lo plasmen en un documento que se llama acta y posteriormente lo turnan para que le den seguimiento y reduzcan esas condiciones inseguras. ¿Que vas a dejar evidencia de ese trabajo? Sí. ¿Que lo vas a archivar? Sí. Que en el momento que lo pida quien lo pida, lo tengas, y aquí está. Como dice el dicho, matas dos pájaros de un tiro. Primero, lo primero, porque me interesa tener un centro de trabajo seguro. Y segundo, cuando me lo pida la autoridad, lo tengo. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque vamos encaminados al deber ser. Por poner ejemplos de cultura de la legalidad. ¿Por qué hacemos las cosas? Traemos desde el año 2014, si mal no recuerdo, empezó a ponerse de moda una palabra anglosajona que es el compliance. ¿Y eso por qué o a qué se refiere? Se debe al debido cumplimiento normativo. En México se empezó a tocar el tema a partir de que se implementó la responsabilidad penal de las empresas. Esto viene contemplado en el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y ese fue el punto de partida para empezar a hablar del compliance. Y se empieza a hablar de un compliance corporativo. El deber ser, ¿sí?, dentro de la operación que debe de estar estipulado los procedimientos, procesos y procedimientos encaminadas a buenas prácticas corporativas, pero sobre todo para minimizar riesgos operativos y afrontar esas consecuencias legales que en algún momento pudieran generarse. Y hablamos de un compliance corporativo, un compliance del negocio, pero también podemos hablar de manera particular que hay un compliance legal en materia laboral, en materia fiscal. Hablamos de un debido cumplimiento normativo. La Ley General de Responsabilidades Administrativas nos los indica de manera muy clara en su artículo 25. ¿Cómo podemos trabajar y dejar evidencia de un debido cumplimiento normativo? Aquí nos menciona que hay una política, que se debe de establecer una política de integridad. Y de manera bien concretita nos identifica la política de integridad. Nos menciona que debe de haber un manual de organización, un manual de procedimientos, un código de conducta, un sistema adecuado de vigilancia, un sistema adecuado de denuncia, sistemas y procesos adecuados, políticas de recursos humanos tendientes a la incorporación de personas que puedan generar un riesgo a la integridad de la corporación y mecanismos que aseguren en todo momento la transparencia y la publicidad de nuestros intereses. Nos ha dado hasta un checklist de lo que debemos tener dentro de nuestra organización y dentro de nuestra práctica operativa, no porque me lo diga la ley. ¿Es necesario tener un manual de organización dentro de nuestra empresa? Sí, porque si no, ¿cómo defines funciones? Si no, ¿cómo captas talento humano? ¿Cómo seleccionas al personal que se va a incorporar dentro de tu negocio? Por eso es importante un manual de organización. Bien identificados esos puestos. Porque es importante un manual de procedimientos. Tan fáciles de que cómo vas a hacer la operación de tu negocio. Esos procesos y procedimientos. De preferencia dejarlos escritos, porque las palabras se las lleva el viento. Nos dice que debe de haber un código de conducta. ¿Sí? ¿Cómo nos vamos a conducir dentro de nuestra organización? Y menciona algo importante, si ustedes leen esa fracción segunda, nuestro código de conducta que menciona ahí debe de estar publicado y socializado entre los miembros de la organización. No que lo tienes y lo guardas, no, al contrario, hay que socializarlo, que todo el mundo se entere cómo funcionan las reglas de operación.
y nos enfocamos propiamente a nuestro talento humano. Hablamos de ese talento humano, incluso podemos hablar de un compliance legal en materia laboral, en donde de entrada respetemos sus derechos mínimos. Esos que estaban establecidos dentro del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que existe desde 1917. Posteriormente se traduce en su ley reglamentaria, que es la Ley Federal del Trabajo, y nos menciona, y esa ley, ¿por qué existe? Porque debe de haber armonía entre el talento humano y la organización. Llama al empleador en este momento. Que pactas que trabaje, que realice funciones para la organización, sí. A cambio de una contraprestación, sí, llamado sueldo. ¿Que hay otras prestaciones que se derivan? Sí. Ejemplo, el aguinaldo, las vacaciones, la prima vacacional. Otras prestaciones por su trabajo. U otras prestaciones porque quieres el bienestar de él y de su familia. El crecimiento social, cultural de nuestro talento humano que conforma parte de nuestra organización. Conformar ese clima ético que mencionábamos hace un rato, para tener un clima laboral que nos vaya encaminando a la ventaja competitiva. Hacerle saber a nuestro personal por qué son importantes dentro de nuestros negocios. Cómo colaboran, cómo su trabajo se ve reflejado y exista negocio en marcha. Ese torbellino que menciona Sincovi, lo cito de nueva cuenta. ¿Que hay otras prestaciones que hay que respetarles? Sí. Oye, yo sé que dentro de la organización es posible que haya riesgos, que se accidenten o que se enfermen. Garantízales el derecho a la salud. Garantízale que en el momento que ocurra una contingencia de ese tipo, hay alguien que lo respalda. Que para eso tenemos que cumplir con pagar cuotas ante el Seguro Social, sí. Que debemos de asegurarle vivienda, sí. Que debemos de atender lo que dice la ley del Infonavit, sí. Se lo merece. Dentro de esa seguridad social que le estamos garantizando riesgos que puede existir. En este caso, riesgos de trabajo. Le estamos asegurando enfermedad y maternidad. Le estamos asegurando invalidez y vida. Le estamos asegurando guarderías. En el momento en que llegue el momento, le estamos asegurando que va a tener derecho a una pensión. Por eso cada 2 meses se aporta para el retiro, para la cesantía en edad avanzada y vejez. Cada mes y cada 2 meses el negocio está aportando, pero no porque me obligue la ley, sino porque me interesan los trabajadores. ¿Por qué? Porque son un elemento importante dentro de nuestra organización para desarrollar nuestra actividad económica. Y debe haber un respeto mutuo entre el negocio y el talento humano. ¿Sí? Pero todos que compartan una misma misión y una misma visión, para que todos vayan direccionados hacia lo correcto. Hacia lo correcto de que debo tener una empresa socialmente responsable. ¿Por qué? Porque quiero que exista. Quiero que siga habiendo fuente de trabajo, asegurándole ingresos, asegurándole a nuestro negocio satisfacción al cliente, asegurando hasta recurso económico reflejado en nuestra cuenta bancaria. Eso es hacia el interior y todo lo que hay que trabajar. Tener bien establecidas las funciones, hablar bien claro con nuestros colaboradores qué necesitamos para encaminarnos hacia el mismo fin. Compartir una misma misión y una misma visión, porque me interesa nuestra fuente de empleo, con bases sólidas. Por eso hablamos de un código de ética, por eso hablamos de un código de conducta, por eso hablamos de principios, por eso hablamos de valores.
Ya si ya voy encaminada hacia que me lo reconozcan, hacia el exterior, podemos empezar a trabajar también con eso. Desde 1988 existe el Centro Mexicano para la Filantropía, CEMEFI, que es una asociación civil, que se encarga de distinguir a empresas socialmente responsables. ¿Que debemos de cubrir ciertos requisitos? Sí. Todo con el objetivo de gestionar esa responsabilidad social como parte de una cultura, de una estrategia de negocio. Implementar estrategias que desarrollen la mejora continua de los procesos y procedimientos. Contar con políticas y programas que contemplen todos los ámbitos y niveles de actuación de la empresa. Todo lo que mencionamos hace un ratito. Pues, si vamos trabajando, si tenemos una empresa con esas bases sólidas, podemos ver que nos los distingan. ¿Sí? Por ahí sobresale empresa socialmente responsable, que le da confianza a tu cliente, a tu proveedor totalmente. Asimismo, podemos ver que la ONU ha trabajado con todo esto. Desde 1999, las Naciones Unidas, a través de un pacto mundial, invitan a las organizaciones a que incorporen principios universales relacionados con los derechos humanos, el trabajo, el medio ambiente, la lucha contra la corrupción. Posteriormente, desde 2015, se estableció una Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. La agenda cuenta con 17 objetivos de desarrollo sostenible, que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades. En México, también desde el año 2011-2012, empezó a trabajarse sobre lo que son los derechos humanos. Se adecuó a la Constitución política y se empieza a trabajar sobre los derechos humanos. Y en este caso sobresale lo que conocemos como DESCA. Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Estos derechos van encaminados a satisfacer las necesidades básicas de las personas, entre los que podemos destacar un nivel adecuado de vida, de alimentación, de salud, de agua, de saneamiento, seguridad social, vivienda. Retoma todo lo que hemos visto. Pero sobre todo, fíjate lo que dice, un nivel adecuado de vida. Lo podemos enlazar con lo que podemos conocer actualmente como prestaciones de previsión social. La ley del ISR menciona propiamente o la define de manera muy clara qué es la previsión social. Y de ahí podemos retomar. Que dice que satisfaga, ¿sí?, las necesidades de las personas. En este caso habla de los trabajadores. Mejorar el nivel de vida de él y de su familia. Y podemos establecer múltiples ejemplos de previsión social, desde fomentar el ahorro, desde dar becas deportivas, becas para sus hijos, apoyo para útiles escolares, gastos médicos. Y así podemos promover mucha previsión social. Que debe de quedar claro sobre qué prestaciones vamos a otorgar, sí. Que se recomienda que haya un plan de previsión social, sí. Porque si no, las cosas se pueden salir de control. Posteriormente también
se ha hablado sobre una ley general de responsabilidad empresarial y debida diligencia corporativa. Esta ley la presentaron ante la Cámara de Senadores el 28 de septiembre de 2020, hace un poquito más de un año, donde esta ley pretende regular y verificar el cumplimiento social en México. Esa exposición de motivos aborda problemáticas laborales, medioambientales, de derechos humanos y de responsabilidad internacional. Pues vamos a ver qué avance va teniendo en el próximo año, si es que se retoma. Atrevidamente existe esta ley, o es muy ambicioso, mejor dicho, lo que expone en esta ley. Sin duda, resulta relevante fortalecer dentro de las organizaciones un clima ético y con responsabilidad social, con el objetivo de crear ventaja competitiva. Como decía el doctor Covey, la única ventaja competitiva sostenible que perdura es aquella que nace de una cultura organizacional de alta confianza, centrada en principios, con personas comprometidas y en sintonía con una visión común. Sus competidores copiarán su publicidad, su producto, su sistema, su estructura, su estrategia, pero no podrá reproducir la ventaja competitiva de la confianza, del espíritu de corps y del desempeño de su gente. Muchas gracias por haberme dejado retroalimentar este tema en este evento. Muchas gracias. Buen día. A continuación, escucharemos la conferencia Sostenibilidad, nuevo reto para las empresas, expuesto por la maestra Nayeli Barajas López. Nayeli es licenciada en Mercadotecnia y tiene una maestría en Responsabilidad Social. Ha colaborado para Grupo Bolsa Mexicana de Valores desde hace 15 años, desempeñando funciones enfocadas al servicio y atención al cliente, así como cultura y comunicación interna, desde donde llevó a cabo iniciativas que fortalecieron la cultura organizacional y permitieron vincular más a los colaboradores y familias del grupo BMB con la empresa. También creó el programa de voluntariado corporativo, logrando ser un puente entre colaboradores y beneficiarios y sensibilizando a los colaboradores hacia causas sociales y ambientales por medio de campañas de comunicación. A partir de enero de 2020, Nayeli está a cargo del área de sostenibilidad del Grupo Bolsa Mexicana de Valores, desde donde ha diseñado la estrategia de sostenibilidad del Grupo BMB, alineada al modelo de negocio, potenciando el valor que la empresa brinda a todos los grupos de interés. Le agradecemos su participación y le cedemos la palabra a la maestra Nayeli para que nos presente su conferencia. Angie, te agradezco muchísimo esta invitación y la bienvenida. Me emociona mucho estar aquí presentando para esta universidad tan importante, ¿no?, como es la Universidad de la Mixteca en Oaxaca. Entonces, si me permites, voy a compartirles una presentación para ir acompañando un poquito el tema que vamos a platicar. ¿Sí se alcanza a ver bien? Sí, se ve perfecto, gracias. Excelente. Bueno, pues mira, yo quisiera platicar contigo, nuestra ponencia se llama Nuevo Reto para las Empresas, y aquí en realidad pues justamente hay un tema que se ha vuelto muy relevante en las organizaciones y a nivel no nada más organizacional, sino también como que ha estado sonando mucho
pues en las escuelas, en las empresas, los propios países, las ciudades, ya hablan mucho de sostenibilidad o sustentabilidad o desarrollo sostenible o responsabilidad social. Entonces, seguramente son algunas palabras que cada vez son más familiares para nosotros y que no necesariamente sabemos a qué nos referimos con eso. Platicando un poco o resumiendo, podríamos decir que son sinónimos. Cada una tiene sus peculiaridades, pero básicamente hay hasta como un significado que pueden incluso googlear, que pues te dice que la sostenibilidad o la sustentabilidad justamente es utilizar los recursos que tienes ahorita pensando en las futuras generaciones, ¿no? Entonces, pensando en que lo que haces hoy va a tener una repercusión mañana, o lo que guardes para hoy les va a servir a las generaciones futuras. Entonces, bajo ese sentido, te podría decir que pues aquellos detallitos como desarrollo social, pues es que, por ejemplo, hablando de una empresa o de un país, es que exista un progreso, que sí exista un cambio positivo, un desarrollo, pero que pueda sostenerse en el tiempo, ¿no? Entonces, básicamente, y replanteando un poquito el tema de lo que contábamos, ¿no? De las futuras generaciones, si tú hoy te acabas tus recursos, pues esta forma en la cual vives en este momento o en la cual llevas los negocios en este momento o desarrollas a tu comunidad en este momento, no se va a poder sostener en un futuro y no va a ser viable para las siguientes generaciones, ¿no? Entonces, una forma un poco más clara. Ahora, en cuanto a responsabilidad social, pues muchas veces se tiene este enfoque de sostenibilidad, digamos, pero muchas personas también o instituciones, la responsabilidad social tiene un enfoque más bien 100% social, ¿no? Hacia el desarrollo comunitario, hacia alguna fundación, filantropía, etc. Entonces vamos a ir hablando de eso un poquito más a detalle. Entonces, ¿por qué la sostenibilidad es un nuevo reto para las empresas? Que es el tema que nos atañe el día de hoy. Porque si bien las empresas, la forma o los modelos de negocio que han existido siempre se han enfocado en temas de rendimiento y sobre ese tema se han construido ciertos principios como transparencia, comunicar mejor, ser transparentes justo con sus cifras, con sus números, con sus metas, objetivos, y entonces al final ver qué tan rentable es una organización. Ahora existen también otros parámetros u otros criterios que se deben de considerar para que una empresa se considere una empresa exitosa y una empresa que se va a poder sostener a través del tiempo y va a seguir siendo viable su existencia, ¿no? Entonces, a eso, esos factores son los factores de sostenibilidad. Entonces, partiendo un poquito de otro tipo de conceptos, pues la sostenibilidad, ya hablando en términos empresariales, podría decirse que es la capacidad que tiene una compañía, como lo comentábamos, de permanecer en el tiempo y continuar siendo competitivos, continuar evolucionando, porque nuestro ambiente en el que vivimos y nos desarrollamos, pues cada vez es más competitivo y cada vez genera más retos y más cambios, ¿no? Entonces, estos factores que te platicaba o que les platicaba que tienen que ver con la sostenibilidad son tres, que son el factor ambiental, el factor social y el factor de buena gobernanza, ¿no? Son como tres pilares, pensémoslo así, en una organización que se tienen que considerar además del rendimiento económico. Entonces, ¿a qué nos referimos con estos tres factores? Empecemos por el ambiental. Pues tú como empresa, y ya estoy aterrizándolo 100% en términos empresariales, como empresa debes de tener una estrategia climática, una estrategia ambiental. Creo que cada vez no necesitamos como buscarle mucho, cada vez es más común escuchar que hubo inundaciones, que hubo a lo mejor pues, erupciones de volcanes. Cada vez es más común escuchar tragedias derivadas de
el medio ambiente o tragedias derivadas del cambio climático, ¿no? Lo que estamos haciendo ahorita cada vez es más palpable. Entonces, como organizaciones, independientemente del género que sea, puede ser de cualquier sector que se les ocurra, no puede decir que no le atañe el cambio climático, que no le atañe el medio ambiente. Entonces tienen que establecer una estrategia que les permita ver cómo van a poder tomar acción. O por ejemplo, decir, a mí no me pega el cambio climático, estás dejando de ver ciertos riesgos que pueden impactar a tu negocio y que además pueden representar pérdidas económicas, ¿no? Por ejemplo, hay algunos sectores que son pues, relativamente obvios de identificar. Por ejemplo, no sé, un hotel en la playa, ¿no? Si cae un huracán donde a lo mejor en un lugar no caían huracanes o no hay con la intensidad que ahora suceden, pues, ¿qué es lo obvio? Pues que ese hotel va a tener pérdidas económicas. Principalmente va a haber turistas que van a decidir no ir para allá justo por las condiciones climáticas y allí hay una pérdida, pero además hay pérdidas físicas, ¿no? Puede dañarse su estructura, puede dañarse el edificio, lo cual va a representar pérdidas económicas, darle mantenimiento, reparación o recuperación de la estructura, ¿no? Y por otro lado, puede haber, les digo, ese es un ejemplo que a lo mejor es muy obvio, ¿no? Nosotros, por ejemplo, que estamos en Paseo de la Reforma, aquí en la Ciudad de México, pues es muy complicado que vaya a suceder ese escenario en este sentido aquí. Pero no por eso significa que no nos va a pegar económicamente. Vayámonos al mismo ejemplo de esta empresa hotelera. Nosotros tenemos diversas empresas listadas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. Y en ese sentido, tenemos también del sector hotelero. Supongamos que esa empresa tiene tal pérdida que entonces tenga que deslistar de bolsa. Entonces, ahí a nosotros nos está impactando de una manera indirecta esa consecuencia del cambio climático, ¿no? Ese efecto del cambio climático. Entonces, son cosas que todas las empresas, independientemente del giro, tenemos que estar muy atentos, identificar cuáles pudieran ser ese tipo de riesgos derivados del cambio climático para poder estar preparados para mitigarlos o incluso para encontrar alguna oportunidad para poder ayudar al medio ambiente y hasta poder ser una oportunidad económica, ¿no? Volviendo al ejemplo de bolsa. Nosotros tenemos instrumentos financieros como son los bonos verdes que es una forma de ayudar a las empresas o incluso a otros actores a poder obtener financiamiento para que se creen proyectos que ayuden al medio ambiente. Entonces ahí hay una gran oportunidad para que estas empresas que necesitan esos recursos para poder desarrollar algo que va a beneficiar al medio ambiente lo tengan y por otro lado también haya beneficios económicos. Entonces, por darles un ejemplo, podemos aterrizarlo a otros sectores, ¿no? Donde a lo mejor no es tan obvio el hecho, por ejemplo, volviendo al tema de bolsa, pero ahora como una empresa listada también, que nos encontramos en Paseo de la Reforma, no nos va a caer el huracán, pero seguramente puede haber inundaciones que afecten a nuestro personal, que afecten el edificio, que pudiera verse a lo mejor la corriente eléctrica interrumpida, ¿no? Entonces, como este ejemplo de verdad se puede aterrizar en cualquier sector de cualquier empresa. Entonces tenemos que tener una estrategia que nos permita prever, pensar anticipadamente qué pudiera suceder para poder mitigar. Por otro lado, también las empresas necesitan tener ecoeficiencias. ¿A qué nos referimos? Ok, cambiar tu foco a un foco de LED que pueda ayudar al medio ambiente, o a lo mejor hay edificios que por su estructura difícilmente apagan las luces, ¿no? Entonces, imagínense en la noche donde no hay nadie trabajando, pues está habiendo ahí un tema de fugas eléctricas. Entonces, buscar cómo puedes a lo mejor comprar energías renovables, hacer uso de otro tipo de tecnologías que puedan ser más amigables con el medio ambiente y puedan y también puedan ayudarte, ¿no?
Ahora también ahí yo veo a todos los sectores, incluso a una tiendita. Una tiendita necesita tener su foco ahorrador, pero además a lo mejor pensar si puede tener una captación pluvial. O sea, siempre tenemos que estar pensando, por ejemplo, en Oaxaca yo me imagino que tienen muchos recursos naturales y ahí, por ejemplo, los negocios pueden hacer un gran uso de este tipo de recursos en beneficio de su negocio y en beneficio del medio ambiente, ¿no? Entonces a eso nos referimos con ecoeficiencias. Y por último, temas de reporteo. ¿Cómo voy a comunicar lo que estoy haciendo, lo que estoy identificando, cómo lo estoy mitigando? Y existen diversos tipos, diversos medios de comunicación, ¿no? Puede ser tan fácil como en tu página web, como en reportes específicos, en tu informe anual o en un reporte de sostenibilidad, tener muy clara la estrategia, plasmarla correctamente. La comunicación es súper importante. Ahora, pasando al factor social, podríamos dividirlo en dos. Digamos, la forma interna de tu organización, al interior de tu organización y hacia la comunidad. ¿Por qué? Porque tu primer comunidad o tu primer sociedad son tus empleados. Entonces, ¿qué tienes que hacer en ese sentido? Pues desarrollar a tu capital humano, ¿no? Generar diversas políticas que les permitan sentirse en un ambiente de diversidad, de inclusión, de respeto. Tiene que haber políticas, códigos, lineamientos que favorezcan a tus empleados y que se sientan en un ambiente donde sus derechos humanos son respetados al 100%, ¿no? Entonces ahí tiene que haber muchos indicadores de prácticas laborales, hay que estar mapeando cómo está tu diversidad en género, ¿no? Cuántas mujeres hay en tu empresa versus hombres, pero no a nivel general, pero además, si va creciendo la pirámide, ir viendo, okay, y a nivel gerencial y a nivel directivo, ¿no? Y ahí se va teniendo una mayor claridad de cómo está tu diversidad de género, pero también, por supuesto, no podemos dejar a un lado la diversidad de edades, ¿no? O sea, la diversidad siempre nos va a enriquecer. Entonces, mientras más diverso sea tu equipo de trabajo, más enriquecido van a ser los conocimientos o los aportes que cada quien le dé, ¿no? La experiencia de alguien que ya tenga muchos años en la empresa o que ya tenga muchos años de edad versus las ganas, la innovación que traen las nuevas generaciones, ¿no? O gente que va llegando a la empresa que traiga ya experiencia de otras empresas, también le da otro toque y otra aportación a la empresa en la que estén, ¿no? Entonces la diversidad es bien valiosa y tener indicadores te va a ayudar a ver si estás donde quieres estar o incluso yéndonos un pasito atrás, establecer dónde quiero estar e irlo midiendo constantemente para ver cómo vamos. Y por otro lado está tu otra sociedad, ¿no? Que es la comunidad. Dependiendo del giro de la empresa, a lo mejor por temas de ubicación, quizás la empresa, muchas familias se tienen que mudar cerca, entonces tienes que ver quién es tu comunidad de impacto, a quién estás impactando más. Y sobre eso establecer también una estrategia que te permita ayudarles. Yo les puedo decir, por ejemplo, alguna empresa del sector alimenticio, pues ¿qué tiene? Tiene fundaciones que tengan que ver con comedores comunitarios, ¿no? En el caso de la Bolsa Mexicana de Valores, que es una empresa del sector financiero y que nos hemos dado cuenta del gran rezago que hay en términos educativos, en temas de finanzas personales o de finanzas en general, lo que hacemos o nuestro enfoque con la comunidad es un enfoque más de ayudar a enriquecer la cultura financiera en México, ¿no? Entonces tenemos una escuela, tenemos un museo interactivo, tenemos diversos medios por los cuales nosotros estamos transmitiendo ese conocimiento para que más personas puedan tomar mejores decisiones en términos de finanzas. Y por último, está el factor de gobernanza. ¿Y a qué nos referimos con la gobernanza? A las reglas del juego. Primero, dependiendo tu empresa y dependiendo tus grupos de interés, vas a identificar cuáles son los temas que sí o sí tienen que estar en tu radar, que no puedes no ver, que no puedes no atender, que tienes a fuerzas que estar atendiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen impacto en tu estrategia de negocio o porque a lo mejor son de mayor interés para tus clientes o para tus autoridades o para tus inversionistas. Entonces también tienes que estar
tomando acción en eso. Entonces a eso le llamamos materialidad, tus temas materiales. Por otro lado, el gobierno corporativo, pues es a temas de consejo organizacional, el consejo de administración, que también tenga ciertos lineamientos, que haya independencia de algunos miembros para que le den mayor objetividad a las decisiones que se establezcan, que haya diversidad también, tanto de perfiles como de género, como de generaciones, ¿no? Entonces todo eso le va a dar una mayor estructura y le va a dar, va a enriquecer tu consejo y por lo tanto la toma de decisiones a alto nivel de tu empresa. El tema de gestión de riesgos, ahorita yo se los platiqué en el ejemplo de medio ambiente, pero en realidad una empresa tiene que tener bien controlados, bien identificados los riesgos que les pueden atañer, ¿no? A lo mejor puedo tener un riesgo físico, porque a lo mejor donde me encuentro puede haber manifestaciones o puede haber ciertas circunstancias que impidan que yo continúe con la operación de mi negocio, sea cual sea. O a lo mejor puede haber riesgos regulatorios. Quizás a lo que yo me dedico, cómo me dedico, salga alguna regulación, salga algún tema que ponga las reglas del juego ahora diferentes. Entonces, a lo mejor, si yo no lo tengo previsto, puede representar un riesgo importante para mi empresa. Entonces, tengo que gestionarlos, identificarlos, poner escenarios de qué pasaría si en la regulación pasara esto y aquello y tenerlo bien claro para poder tomar acciones de mitigación, hacer pruebas incluso, ¿no? Toda una cultura de prevención. También la empresa, como les decía, de las reglas del juego, tiene que tener códigos y políticas para que todos sepan qué hacer y cuándo, cómo actuar, desde un código de ética y conducta hasta, por ejemplo, en términos económicos, nosotros tenemos políticas hasta anticorrupción, ¿no? Entonces, cada sector va a tener algo muy peculiar que atender, pero sí tiene que haber políticas para que todos los empleados la conozcan y se sepa qué hacer en qué momento. La seguridad de la información, dependiendo los sectores, a algunos les afecta un poco más que a otros, pero también es un tema bien importante en la gobernanza, porque tienes que blindar la información que tienes, blindar tu operación, ahora que todo a raíz de la pandemia también digamos que se vio más expuesto toda esta parte porque ahora todo el mundo compramos en línea y hacemos uso de plataformas, aplicaciones, etcétera. De pronto no estamos tan conscientes que podemos estar siendo víctimas de algo, pueden estarse metiendo nuestra información. Entonces también como empleados tenemos la obligación, así como vamos a cuidar nuestros datos personales en las aplicaciones y en nuestro teléfono y no descargar cualquier cosa, también hay lineamientos muy claros para poder nosotros identificar, cuidar la información de la empresa, ¿no? Y no exponerla. Y por último, pues también digo, por último, pero en realidad hay muchos temas que abarcan la gobernanza, pero podríamos resumir que la gobernanza son las reglas del juego, el cómo vas a hacer esto de forma ética, valores, principios, etcétera. También uno de los valores, pues es la atención al cliente. ¿Cómo vas a atender a tu cliente? ¿Qué reputación vas a tener? ¿No? Entonces, ¿cómo vas a medir su satisfacción? ¿Qué lineamientos vas a tener para atenderlos de la mejor forma y cómo vas a medir si estás llegando a donde quieres llegar? O sea, a grandes rasgos, estos son los 3 pilares que todas las empresas deben de tener para poder tener mucho más posibilidades de prosperar en el tiempo, ¿no? Entonces, al final todo esto te tiene que llevar a una rentabilidad, porque estás cuidando todos los detalles de tu organización y entonces vas a ser una empresa mucho más resiliente a los cambios, ¿no? Y te vas a poder adaptar mejor. Entonces, la sostenibilidad no es un área, o sea, sí hay áreas de sostenibilidad que se encargan de dar seguimiento a la estrategia, pero la estrategia no puede ser por aquí y de este lado estar la sostenibilidad. La sostenibilidad tiene que ser un acompañamiento a toda tu estrategia organizacional. Tu estrategia organizacional tiene que considerar las políticas, los códigos, el medio ambiente. No es un tema aparte, que eso muchas veces se tiene como pensado, o hay empresas donde el área de sostenibilidad se le deja toda la responsabilidad de
ser, digamos, más socialmente responsables o más sostenibles. Sin embargo, es un acompañamiento a toda la estrategia de negocio, ¿no? Entonces, tiene que ser transversal. Pues, ¿por dónde empiezo? Si quisiéramos saber cómo le hago, cómo voy a empezar, pues primeramente tienes que identificar quiénes son tus grupos de interés, ¿no? Que ya lo dijimos en la lámina anterior, pero bueno, retomándolo, tus principales grupos de interés son internos, que son tus empleados, tus consejeros, tus directivos, y también son externos, que son tus autoridades, quien va a dictar las normas afuera, son tus clientes, son tus proveedores. Entonces tienes que considerar a todos tus grupos de interés, consultarles para poder identificar qué prioridades deben de estar en tu agenda. La materialidad ya la platicábamos, pero esta es lo que estoy proyectando aquí a continuación es un ejemplo. Esta es la materialidad del Grupo Bolsa Mexicana de Valores, de todos los temas. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos 31 temas relevantes por atender, pero evidentemente 31 es un número enorme. Cada uno tiene un nivel de relevancia dependiendo. Mientras más impacte a tu estrategia de negocio, pues va a ser más crítico, por ejemplo. Y mientras más impacte o más relevante sea para tus grupos de interés, bueno, pues va a potenciar tu negocio, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos 12 temas críticos y les voy a enseñar un poquito a leer esta matriz. Supongamos que, a ver, el crítico, que es el número 1, es la estructura y prácticas de gobierno corporativo. Evidentemente, para una empresa como la Bolsa Mexicana de Valores, que tiene que ser íntegra, ética, por lo que está, por el negocio que tiene, por cómo financia, básicamente parte de nuestra estrategia pues está basada en confianza, ética e integridad. Forzosamente, si hiciéramos algo mal en ese sentido, le va a pegar muchísimo a nuestra estrategia del negocio, porque perderíamos confianza, credibilidad, reputación, quitarían inversiones. Entonces, realmente es bien importante esa parte. Sin embargo, por ejemplo, vayámonos al punto 31, que está acá en verde, está muy arriba, digamos, son las prácticas de compensación ambiental. Esas están muy arriba porque tus grupos de interés lo esperan de ti. Es relevante para ellos que tú ayudes al medio ambiente. Sin embargo, si yo no compenso mis emisiones de carbono o no atiendo a esas emisiones de carbono, no le va a impactar a mi negocio. Es la realidad de las cosas. Sin embargo, sí lo voy a atender porque es relevante para mis grupos de interés o mis clientes, ¿no? Entonces, esta matriz es muy interesante porque te ayuda a ver, ok, hay cosas que son críticas y hay cosas que son muy importantes. Y hay cosas que son críticas y muy importantes, ¿no? Entonces, de mis 31, ¿a qué le voy a dar prioridad? Pues a mis 12 principales, ¿no? A mis críticos. Entonces, es una forma de identificar prioridades. Una, ya lo dijimos, viendo quiénes son mis grupos de interés. Y dos, pues, cuáles son mis temas más relevantes y materiales. Ahora también existen estándares y metodologías, tanto de reporteo como para seguir cabalmente algunas estrategias, ¿no? Aquí seguramente muchos de ustedes están familiarizados con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles que ha impulsado la ONU. Son 17 principios y cada empresa va a identificar. Esto es un parámetro, ¿no? De identificar en cuáles le corresponden. Por ejemplo, yo les puedo decir en la bolsa, el punto número 8, que es brindar trabajo decente y nosotros transparente, etcétera. Bueno, pues ese por supuesto que nos atañe a nosotros. Pero, por ejemplo, también la educación de calidad, porque les platicaba que tenemos una escuela y también estamos muy interesados en educar en temas de finanzas, ¿no? Entonces, el punto 4 sin duda también lo es. Y igualdad de género igual, porque igualdad de género para nosotros es muy importante tener lineamientos internos, pero también nosotros al ser un eje en el sector financiero, pues también promovemos con diversas empresas listadas que fortalezcan sus políticas en equidad de género, ¿no? Entonces, como cada quien va a tener que identificar en cuál de estos objetivos tienen injerencia y cuáles serían, sobre todo, ya lo identifiqué, perfecto, ahora qué voy a hacer al respecto, tengo que poner objetivos, metas, KPIs bien
indicadores de seguimiento bien claros para que se puedan posteriormente medir y ver el progreso y ver qué tan funcional ha sido o no. Otro ejemplo es el Pacto Mundial, donde tienen ellos 10 principios y están enfocados en general en temas de derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y pues también la anticorrupción, ¿no? Y así como ese, pues hay metodologías de reporteo que son el estándar GRI, CDP, SASB, y bueno, de estos prácticamente es más, hay uno que no está aquí que se llama TCFD, que es ambiental 100% para identificar los riesgos y oportunidades financieras derivadas del cambio climático, ¿no? Entonces, el chiste aquí es agarrar alguna metodología internacional y poder ver o algún estándar o algún principio, algún objetivo a nivel global para poder yo aterrizarlo a mi organización. Entonces, ahí está el reto. Por eso la sostenibilidad es un reto para las empresas. Ahora, como lo decíamos, hay que identificar modelos. Esta lámina es muy concretamente nuestro modelo de sostenibilidad del Grupo Bolsa, pero si se fijan, les quiero explicar que al centro están nuestros productos y servicios. Es decir, nunca debemos descuidar nuestro negocio, a lo que nos dedicamos. Eso tenerlo al centro, incluso a nuestros clientes. Y alrededor nosotros tenemos pues diversas áreas que le dan forma o que trabajan y que en su conjunto hacen que la empresa sea más sostenible, ¿no? Pero principalmente en nuestro modelo tenemos a la gobernanza blindando todas nuestras decisiones de negocio. No podemos tomar ninguna decisión, ningún proyecto, si no pasa por todos los filtros de valores, principios, gobernanza. Platicábamos lo importante que es reportar y comunicar. Entonces, pues hay que tener algún informe. Normalmente muchas empresas tienen un informe anual donde presentan toda la parte financiera, operativa, y por otro lado tienen un informe de sostenibilidad que lo dividen en los 3 factores que platicábamos, que es gobernanza, medio ambiente y el impacto social. Sin embargo, ahora las tendencias y lo que hacen ya muchas empresas, incluyendo la Bolsa Mexicana de Valores, es que lo integramos, contamos la historia en un solo documento, ¿no? Somos integrales. La sostenibilidad, como lo decíamos, pues está en todo nuestro modelo de negocio y no podemos decir, aquí reporto esto y aquí lo otro. Cuento la historia completa, ¿no? Pues también eso te va a permitir también, eventualmente, que te den algún tipo de reconocimiento, existen diversas certificaciones, ¿no? Si comunicas bien y si tienes muy claros tus estándares de medición. Este es un ejemplo, esta lámina es un ejemplo de cómo vas a comunicar y reportar tus avances. Pues dependiendo a tus diferentes grupos de interés, ¿no? No sé, por ejemplo, redes sociales, que es un medio de comunicación, un canal de comunicación, pues le atañe a todos, desde mis clientes, proveedores, la sociedad, el gobierno, todo lo que yo esté publicando en redes sociales, pues le interesa a todos, ¿no? O va para todos. Pero, por ejemplo, pues las presentaciones que hacemos para los inversionistas, pues les sirven a los clientes, les sirven a los accionistas y también la sociedad, si tuviera ese interés, pudiera consultar. Y así sucesivamente. Por ejemplo, tenemos una intranet, un portal para empleados. Bueno, pues evidentemente esto solo impacta a los empleados, ¿no? Entonces hay que tener una matriz bien clara para que tú sepas, a lo mejor, ok, voy a hacer un boletín, ¿qué le voy a comunicar a quién y cómo se lo voy a comunicar, ¿no? Hay medios más formales que otros, por lo tanto el tono en el cual tú vas a comunicarlo pues va a ser diferente dependiendo tu audiencia. Estoy por terminar, concluyendo que en el Grupo Bolsa Mexicana de Valores impulsamos el desarrollo sostenible. Nos encanta decir que somos la Bolsa Sostenible de México. Llevamos una década en nuestro camino de sostenibilidad, ya lleva más de 10 años. Hemos desarrollado productos, servicios, internamente hemos desarrollado políticas, procedimientos, estándares. Nos hemos adherido a principios como el Pacto Mundial, que fue lo que platicábamos hace ratito, y nos hemos comprometido en temas tanto de gobernanza como sociales, como ahora, por ejemplo, en temas ambientales. La semana pasada anunciamos nuestro compromiso para ser una empresa net zero, es decir, reducir nuestras emisiones a cero netas en 2050 o antes y acompañar a nuestras empresas listadas también en este camino, ¿no? Entonces, las empresas deben de tener también muy claro cómo se está trazando su camino hacia la sostenibilidad. Pues parte de los proyectos que tenemos, los productos son bonos etiquetados, bonos ligados a la sostenibilidad, tenemos un índice y en ese índice pues también
le damos visibilidad a las empresas en México que tienen mayor compromiso con temas de sostenibilidad. También orientamos a otras empresas por medio de una guía, por medio de guías y lineamientos que tenemos, y además también nos gusta darle visibilidad a buenas prácticas de las empresas listadas por medio de nuestras redes sociales o diversos canales de comunicación. Entonces, Angie, pues, como verás, la sostenibilidad es todo un reto, no nada más para las empresas, para ciudades, países, el hecho de lograr este equilibrio de poder desarrollarnos, poder tener rendimientos, poder crecer como personas sin comprometer los recursos que tenemos, ¿no? Haciendo todo de una forma ética, comprometida, ayudando a los demás. Eso es todo un reto, la sostenibilidad, pero cada vez afortunadamente hay más conciencia y seguramente lo vamos a lograr. Muchas gracias. Nayeli, te agradecemos tu participación en esta Reunión Nacional de Ciencias Empresariales a nombre de la Universidad Tecnológica de la Mixteca. Te lo agradecemos. Que tengas una muy buena tarde. Igualmente, gracias.